Retomamos este cuarto encuentro alrededor de las huellas de Gershon Scholem yo les propongo un breve repaso de los tres encuentros que hemos tenido, ¿sí? Aquí lo vemos a Gershon Scholem en pantalla. El primer encuentro empezamos en realidad por el final, ¿sí? Las exequias de Scholem en Jerusalén, la historia de los alemanes en Jerusalén, la tensión entre alemanes y judíos, cuáles fueron las razones por la cual no hubo palabras en alemán en su despedida, siendo que Scholem escribía y publicaba en alemán, llegando a ser uno de los escritores más leídos en la ensayística de su generación en ese idioma, y finalmente la tirantez política y cultural entre Israel y Alemania. En nuestro segundo encuentro hicimos una introducción alrededor del concepto de la mística en el siglo XX. Sondeamos la diferencia entre la llamada Kabbalah académica y la Kabbalah oculta, los supuestos falsos cabalistas, las relaciones complejas y ambivalentes entre los investigadores y los ocultistas, y finalmente vimos también el cruce entre mística y antisemitismo. En el último encuentro, en nuestro tercer encuentro, recorrimos los primeros pasos de Scholem, su infancia, su juventud, las tensiones hogareñas, en una casa que yo podría decir que adscribía a varias lealtades identitarias, y una respuesta a la pregunta de si es posible armar una biografía de un personaje al que le gustaba ocultar datos de su vida. En realidad vimos cuántas biografías existen sobre Scholem, ¿sí? Eh, una forma de reconfigurar un rompecabezas, ¿no? Eh, Hablamos de un largo artículo que Cynthia Ozick le dedicó a la biografía de Scholem, y en el encuentro de hoy retomo, ¿sí?, partes del mismo. Bueno, como dijimos, sí, Scholem nació en Berlín, en el seno de una familia ashkenazí, o sea, de los judíos de Europa Oriental, más específicamente los judíos alemanes, sumamente estricta en cuanto a los cánones del concepto de lo que significaba pertenecer a la nación alemana. Era lo que llamamos y tratamos de definir como una familia asimilada, ¿sí? De joven decide incorporarse al movimiento sionista, cosa que le genera un real conflicto hogareño, ¿sí? Para darle un poco más de rigor a esa biografía, habíamos dicho que la mañana de febrero de 1917 la mesa familiar estaba menos acalorada y tranquilamente tensa. Arthur Scholem, el padre, ¿sí?, había hecho ciertos preparativos y él esperó. Suena el timbre, anunciando la llegada de una carta certificada, ¿sí? Había sido compuesta 2 noches antes y estaba dirigida a Gerhard, a Gershon, ¿sí? Entonces ahora acompañemos el contenido de la carta. He decidido cortarte todo el apoyo. Ten en cuenta lo siguiente: tienes hasta el 1 de marzo para salir de mi casa y se te prohibirá volver a entrar sin mi permiso. El 1 de marzo transferiré 100 marcos a tu cuenta para que no te quedes sin medios. No puedes esperar de mí nada más que esto: el hecho de que acceda a financiar tus estudios posteriores
después de la guerra depende de tu comportamiento futuro. Tu padre, Arthur Scholem, ¿sí? El padre no podía imaginar a un joven que en su propia casa se oponía a una guerra patriótica, ¿sí? Tener un prodigio en sus manos a él lo desconcertaba, ¿sí? Un prodigio rebelde dado a devorar a Platón, a Kant, excepcionalmente talentoso en lo que se definía como matemáticas superiores y decidido a agregar a este guiso conceptual, ¿sí? Una dedicación pasada de moda, impredecible, completamente obstinado a la historia y al pensamiento judío, ¿sí? Es como seguramente cuando alguno de ustedes le dijo a sus padres que iba a estudiar filosofía y posiblemente le respondieron, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Bueno, y más allá de esas perplejidades, Arthur Scholem apenas reconoció lo que Gerhard, al elegir convertirse en Gershom, ¿sí? Que es el nombre de un hijo del Moisés bíblico, repudiaba de manera crucial, ¿sí? Y continuaría repudiando por el resto de su vida. A pesar del ardiente dominio de la cultura europea por parte de este joven Scholem, era Europa y Alemania en particular a lo que tenía intención de renunciar Gershon. Las lealtades de su padre, el amor apasionado de ¿sí? De los Vaterland, de los patriotas, que la mayoría de los judíos alemanes sentían claramente, solo podía verlo él como un autoengaño. Y escribe lo siguiente, deben recordar que lo vimos la vez pasada. Los judíos podrían estar enamorados de Alemania, pero Alemania no está enamorada de los judíos. Y este dicho de Gershon, ¿sí? Lo relaciono con el primer encuentro que nosotros tuvimos en relación a la tensión, en relación a la tensión entre Alemania e Israel, ¿sí? Gershon, a un amigo judío que había profesado una adoración ilimitada por el arte alemán, por Goethe y por Rudolf Borchardt, ¿sí? Un ensayista, poeta y crítico alemán, añade provocativamente algo en la conversación con Scholem, en la epístola con Scholem, ¿sí? Y dice, odio a Martin Buber con todo mi corazón. Entonces Scholem, que en ese momento tenía 19 años, llamado por una tremenda intuición hacia lo judío, le responde, acá tenemos la carta, confieso que nunca he tenido una relación tan central con ninguna otra cosa. Ha merecido toda mi atención desde que empecé a trabajar y pensar por mí mismo, es decir, desde los 14 años. La confrontación con la cultura alemana que presenta a tantos judíos con dilemas tan dolorosos nunca ha sido un problema para mí. Tampoco la atmósfera absolutamente no judía en mi hogar ha podido cambiar eso. Nunca encontré ni busqué valores cuya legitimidad estuviera arraigada en la esencia alemana. Incluso el idioma alemán que hablo me desaparece por completo en comparación con el hebreo. Y a otro amigo, unos días antes, él le había anunciado lo que tenemos en pantalla. Nosotros los judíos hemos tenido una relación con Europa solo en la medida en que Europa ha actuado sobre nosotros como un estímulo destructivo. Bueno, ambas afirmaciones, las dos que recién vimos, fueron escritas, fueron hechas, ¿sí? Desde una cama en un hospital militar, donde él también expresa lo siguiente: las pisadas pesadas del antisemitismo siempre resuenan a mis espaldas. Y así como sus hermanos mayores antes, él había sido incorporado, ¿sí? Al ejército, a diferencia de su hermano Werner,
que recuerdan que, como vimos la vez pasada, no había resultado herido en batalla. En cambio, él, ¿sí?, estaba en un pabellón psiquiátrico. Gershon Scholem estaba en un pabellón psiquiátrico. Sufría una especie de trastorno nervioso en medio de la guerra. Y de nuevo, ¿sí?, él sostiene de alguna manera que esto era un ardid, una mentira, un invento que él había hecho. ¿Sí? Él la llama una fabricación colosal para salir del ejército. Y dice asimismo, no voy a desperdiciar mi juventud en estas odiosas circunstancias de estar en el ejército. Y seguramente podré celebrar mi 20º cumpleaños vistiendo ropa de civil. El intervalo de 3 meses entre la expulsión de la casa de su padre y su paso forzado en el ejército le resulta notablemente fructífero. ¿Qué ocurre? Sale del ejército, no puede volver a su casa, se va entonces a vivir a una pensión, la famosa pensión Struck, ¿sí?, en una pensión en un barrio pasado de moda de Berlín, ¿sí?, en donde también vive un grupo de intelectuales judíos rusos, que tenían opiniones sionistas eh, eh, diferentes eh, a las de él, inclusive contradictorias. Eh, Eran todos así personajes que después entrarían en la historia, ¿sí? Entre esos políglotas e intelectuales, entre esos personajes literarios, se encontraba Zalman Shazar, a quien vemos en pantalla, ¿sí?, que termina siendo el segundo presidente del Estado de Israel. Y él también era un intelectual, eh, y él le ofrece a Scholem, ¿sí?, hacer una traducción del Yiddish, ¿sí?, que era un idioma desconocido para Scholem, de un volumen de ensayos conmemorativos dedicados a las víctimas judías en escaramuzas con árabes en la zona de Palestina. Y esta es su primer publicación importante, ¿sí? Y durante ese mismo periodo, en la misma pensión, establece una amistad con el novelista Shmuel Yosef Agnon, quien algún día será galardonado en el año 63 como Premio Nobel de Literatura, y cuyas historias Scholem tradujo después, ¿sí?, a como él lo llamó, un diáfano alemán, ¿sí?, a un diáfano idioma alemán. Bueno, hasta aquí el repaso, y acá empieza lo nuestro hoy. Scholem ya se había encontrado con Walter Benjamin en un ateneo judío para jóvenes, ¿sí? Para él era una mente absolutamente original. Él se maravilla en el encuentro con Walter Benjamin. La primera vez que lo conoce ¿sí?, tenía 17 años, Benjamin tenía 5 años más, y poco tiempo después se volvieron a encontrar ya como estudiantes universitarios. Retomando la relación Scholem-Benjamin, para quienes no familiarizan con este mundo, ¿sí?, el mundo de Walter Benjamin fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Fue una suerte de filósofo, crítico literario, traductor, ensayista, ¿sí? Su pensamiento
recoge elementos del idealismo alemán, del romanticismo, del materialismo histórico y ciertos aspectos también del misticismo judío que le permitieron hacer contribuciones perdurables, influyentes, en todo aquello que tiene que ver con la teoría estética, en todo aquello que tiene que ver con el pensamiento político, ¿sí? Se lo asocia a la conocida Escuela de Frankfurt, ¿sí? Y su obra toma trascendencia post-mortem gracias a la notable y noble difusión de sus amigos Gershon Scholem, Theodor Adorno y Hannah Arendt, ¿sí? Gracias a Scholem, Adorno y Hannah Arendt conocemos la obra de Walter Benjamin. Volviendo, y ya se van a dar cuenta por qué, vamos a ver después algo interesante, un pequeño detalle histórico sobre sobre Walter Benjamin. Pero volviendo al relato, ¿sí? Poco tiempo después se vuelven a encontrar, como ya dije, los dos ya como universitarios. Eh, Contamos la vez pasada que a Scholem lo expulsaron de la escuela secundaria, ¿sí? Atribuyéndole la autoría de un panfleto pacifista con motivo de la guerra, lo que motivó también la expulsión de su casa. Eh, Seguramente sin todo este pequeño adimento, Scholem no hubiera sido Scholem, ¿sí? Si hubiese sido un hombre tranquilo que terminaba el colegio secundario, ¿sí? Un niñito correcto, Scholem no hubiese sido Scholem. Pero a pesar de la expulsión del colegio secundario, se le permite tomar sus exámenes de graduación del colegio secundario y logra ingresar a la universidad a través de una suerte de vacío académico, ¿sí? Destinado a esos, entre comillas, supuestos marginales, ¿no? Eh, en la relación Scholem-Benjamin, Scholem fue con frecuencia el primer lector de la obra más reciente de Benjamin. Y Benjamin se inspiró en el ejemplo de Scholem para estudiar hebreo, aunque nunca progresó mucho en el estudio del idioma. Parece que Benjamin no era muy bueno con los idiomas, ¿sí? Bueno, pero estos dos extraordinarios jóvenes, ¿sí? Se sienten seducidos por el sentido de la naturaleza trascendente del lenguaje, ¿sí? Ambos estaban dispuestos a recrear, llamémosle, la historia de la historia intelectual, ¿sí? Walter Benjamin con la incertidumbre de su genio, ¿sí? Saltando y cuestionando un tema u otro, y Scholem con esa certeza en sus convicciones, con la erudita ferocidad, ¿sí? Con la que luego va a investigar el mundo hasta ese momento desconocido del misticismo judío. eh, los dos se cruzaban en conversaciones y en cartas, que ya vamos a verlas, ¿sí? De fenomenología y de filología, hablaban de socialismo e historiografía, eh, hablaban de filosofía china, de Baudelaire, discutían sobre Bertolt Brecht, sobre Émile Zola, sobre el sionismo, y lo más importante, y que va a ser el hilo conductor de todos los que se correspondían, de la palabra, ¿sí? Cuando digo correspondían, hablo de correspondencia, ¿sí? De cartas. Y las cartas van a ser los protagonistas de esta tarde-noche. El hilo conductor de todos ellos es que estaban mutuamente inmersos en la literatura de Franz Kafka, ¿sí? Yo lo llamaría a Franz Kafka el escritor que se adelantó a su propio tiempo. Y fíjense qué interesante, ¿sí? Así como Gershon Scholem
perdón, Walter Benjamin es conocido, ¿sí? Gracias a Scholem, a Hannah Arendt y Adorno. Franz Kafka es recuperado después de su muerte por Max Brod, ¿sí? Otro intelectual alemán que, en definitiva, es quien da a conocer al mundo la obra de Kafka, ¿sí? Eh, si yo más de una vez me pregunto si al igual que Kafka, eh, que posiblemente haya sido un invento o descubrimiento de Max Brod, ¿sí? Benjamin no haya sido un invento o descubrimiento de Gershon Scholem. Benjamin posiblemente sea el protagonista de esta tarde, pero todos los personajes de este encuentro de hoy, ¿sí? Se relacionan mutuamente en principio por asombrosos intercambios intelectuales que tenían como origen la oculta trama de la literatura de Kafka. Cuenta Scholem: conocí a Walter Benjamin después de una discusión en torno de una conferencia de Kurt Schiller que tuvo lugar en Berlín en 1915. Habían acudido muchas personas, entre ellas Benjamin, Werner Kraft y yo. Se aproximó a mí y me dijo que deseaba conversar personalmente conmigo de manera más amplia. Poco después lo visité y a partir de entonces establecimos una relación que, si bien al principio resultó tensa, luego llegó a tener un carácter muy íntimo. Tuve con Benjamin un trato muy estrecho entre 1916 y 1923, fecha en que me marché a Palestina. Pasé algunos días en su casa de Múnich, estuve repetidas veces con él en Berlín, especialmente en el invierno de 1917, tiempo antes de que se casara. Cuando en la primavera de 1918 partí hacia Suiza, seguí en contacto con él a través de una larga correspondencia, empezando por Kafka. Benjamin se trasladó allí, a Suiza, un año más tarde, y durante 6 meses compartimos en Berna el mismo vecindario, de modo que logré forjar una relación de gran confianza con él y su esposa. Tras mi regreso a Alemania en el invierno de 1919, nos encontramos bastante a menudo y continuamos viéndonos regularmente entre 1920 y 23, tanto en Berlín como en Múnich. Hicimos algunos viajes juntos y conocimos a diferentes personas, sobre todo hacia 1922-1923, cuando a Benjamin se le ocurrió editar una revista, Angelus Novus, con la legítima esperanza de expresar sus ideas. En 1923, cuando buscaba el modo de obtener su habilitación, ¿sí? para la enseñanza, pasamos una semana en Frankfurt. Después me fui a Palestina y a partir de entonces solo nos vimos en 2 ocasiones. Una vez en París hacia 1927, donde permanecimos juntos 6 semanas, y otra vez en 1938, cuando compartimos 5 días en París. Esa fue la última vez que lo vi. Durante todo el tiempo que duró nuestra amistad, de 1915 a 1940, mantuvimos una correspondencia verdaderamente intensa. Es a partir de esta última frase, mantuvimos una correspondencia verdaderamente intensa, ¿sí? Que esta tarde vamos a seguir sumergiéndonos en una suerte de género literaria conocida como la correspondencia o el género epistolar, ¿sí? Como ustedes saben, la correspondencia es una forma sutil y a su vez medular de conocer a muchas personalidades, en este caso a Gershon Scholem, ¿sí? Quien fuera un prolífico y sistemático escritor de cartas, ¿sí? Entonces vamos a zambullirnos en este género literario, ¿sí?
de una manera íntima, en principio Gershon, ¿sí? Como buen hijo de una Yidishemame, ¿sí? Le escribía mucho a su madre, ¿sí? Eh, que le respondía copiosamente, ¿sí? Inclusive le enviaba, fíjense, recetas de los manjares familiares que él le pedía, ¿sí? Aquí tenemos el libro eh, que compila las cartas entre ambos, desde el 17 al 46. Pero fundamentalmente, yo le escribía a viejos amigos que permanecían en Alemania, a nuevos amigos en América y a sus alumnos, ¿sí? Fíjense, mantuvo una copiosa correspondencia con el ya citado Walter Benjamin, con el de al lado, Theodor Adorno, con el de al lado, Martin Buber, con el de al lado, Hannah Arendt, con el escritor George Lichtenstein, abajo, ¿sí? En la segunda fila, con el gran crítico literario George Steiner, con el filósofo Jürgen Habermas, quien, como recuerdan, concurrió a sus exequias y como deben también recordar, no lo dejaron hablar, eh, con el escritor Friedrich Dürrenmatt, con el escritor y posterior premio Nobel Elias Canetti, con el sociólogo Daniel Bell, con el rabino y pensador Emil Fackenheim, con el gran filósofo Leo Strauss, ¿sí? Y con el conocido pensador Franz Rosenzweig, ¿sí? Eh, Toda su correspondencia fue publicada en esta edición alemana, y recalco, edición alemana, en varios tomos que ocupan 2000 páginas. Esta es la tapa solo del primer tomo, ¿sí? Pero hay otra edición en inglés que ven acá en pantalla, Gershon Scholem A Life in Letters 1914-1982, editado y traducido por Anthony David Skinner, ¿sí? A través de Harvard University Press, en una colección considerablemente más corta, que sigue a Scholem en sus cartas desde su adolescencia hasta sus últimos días. Este libro está catalogado por décadas, aunque hay otras ediciones que ordenan la correspondencia de manera exclusiva entre los correspondientes, ¿sí? Y miren qué encantador, ¿no? Que esto es lo que a mí más me conmueve. Podían estar en la misma ciudad y se escribían incluso aunque se podían encontrar, ¿sí? Es decir, la correspondencia jugaba una suerte de testimonio esencialmente en la tensión de las ideas, ¿sí? Y por otro lado, con el intento de dejar testimonio, ¿sí? De que las ideas no queden solamente en la palabra oral. Y por otra parte, también nos permite ver la evolución de esas mismas ideas y hacia dónde podía disparar la polémica, ¿sí? Y cuáles eran las preocupaciones de la época. Lo que hace de la correspondencia, ¿sí? Algo muy, muy interesante, ¿sí? Lo que hace de la correspondencia un testimonio esencial. Hoy vamos a ver algo de la correspondencia solo con algunos de los que hemos nombrado, ¿sí? Y lo que hay que destacar es la energía inagotable de Scholem que muestran las cartas. En las cartas, ¿sí? Él cuenta dónde quería estar, a dónde quería llegar y por qué quería llegar. Dónde quería estar, a dónde quería llegar y por qué quería llegar, ¿sí? Me animo a decir
que más allá de haber escrito cartas en su adolescencia, él se apropia conceptualmente de este arte, ¿sí? Del arte de la escritura epistolar, basándose en la admiración a su amigo Walter Benjamin, quien de alguna manera ya había creado una suerte de teoría sobre la correspondencia, ¿sí? Que no vamos a ver en esta oportunidad porque eso implicaría un curso sobre Benjamin específicamente. Pero sí hemos dicho que Kafka, ¿sí?, era uno de los hilos conductores. Miren, si Kafka era una suerte de modelo, recuerden este libro, ¿sí?, que data de 4 cartas que en verano de 1920 Kafka había recibido de Milena y que después se publicaron con sus respuestas, ¿sí? Eh, sí, las cartas al padre, cartas a mi padre, ¿sí? Eh, cartas feroces, ¿sí? Que seguramente más de uno de nosotros habrá leído en su juventud o habrá querido escribir en su juventud. Eh, un texto muy lindo de un tal Volker Braun, en el que analiza la escritura de Benjamin y que me gustó mucho, ¿sí? A modo de introducción de estas ideas, dice: oh tiempos, oh cartas. Ya no escribimos cartas en serio, como ya no existe el secreto postal. Las cartas son más bien raras. Con frecuencia, el anonimato de su aspecto se corresponde con la superficialidad de su interior. Las vivencias y las experiencias probablemente ya no son puestas por escrito en papel, sino transmitidas por medios electrónicos y a lo sumo también almacenadas por estos medios. Pero volviendo a Benjamin, el hombre admirado por Scholem, dicen los entendidos que las cartas de Benjamin son cartas sobre las escrituras de cartas. Son cartas sobre las escrituras de cartas. Y representan en definitiva el escenario eh, el escenario, el espacio de la búsqueda de una posesión intelectual, ¿sí? Son la expresión además de una personalidad, son la expresión de la historia de un pensamiento, de la capacidad para la configuración artística, y agregan los entendidos que el manuscrito de una carta de Benjamin es un acontecimiento estético. A tal punto, escuchen bien, que cambia de letra para escribirle a Scholem y cambia de letra para escribirle a Bertolt Brecht. Es decir, ahí se ve inclusive el acontecimiento estético, ¿sí?, de la intención de la escritura de la carta. Y sobre esta teoría de las cartas, inspirado en Benjamin, Scholem decía que una carta, ¿sí?, una carta no se escribe así nomás. Miren qué genial, ¿no? De lo que es, ¿sí?, un yeque, un judío alemán. Una carta, para que sea carta, exige de un modelo tipo, ¿sí?, un modelo pragmático. Así dice Scholem. Fíjense, las cartas comienzan con descripciones de situaciones en las que se describen lugares de residencia, viviendas, la salud y el estado de ánimo. En suma, la magia de las condiciones de trabajo. A veces ocurre de manera poética, rica en imágenes, a veces de manera chistosa. A continuación hay información sobre compromisos, planes, perspectivas de publicación del momento referidas concisamente para los ajenos y desarrolladas argumentativamente para los implicados. Hacia el final de la carta, ¿sí?, aparecen a menudo reflexiones generales sobre la época que con frecuencia se cierran de manera aforística. A mí me parece genial esto, ¿no? Es decir, para él, el género de la correspondencia tiene un paradigma, ¿sí?, en el que no se puede establecer a la Bartola, ¿sí? Simplemente no se puede escribir los sentimientos que a uno le brotan. La carta requiere de un modelo, de una formalidad,
¿sí? Si no, no pertenecería a ese género literario ejercido por esos personajes que lo van desarrollando. Y a propósito, ¿sí? En cuanto al impacto de la carta, para aquellos que no conocen, o mejor dicho, no conocemos la obra de Benjamin, hay una célebre formulación, yo diría aforística, que Benjamin acuñó, en donde él definía, por ahí todos lo recuerdan, ¿sí?, que la tarea del historiador es pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, ¿sí? Bueno, esta idea, fíjense, esta idea que Benjamin incorpora en su séptima tesis sobre el concepto de la historia, en realidad la había escrito en una carta en 1931 a un tal Karl Linfert. Así que fíjense qué importantes son las cartas, que de las cartas mismas podemos tomar la gran frase de Benjamin, ¿sí? Que la función del historiador es pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Bueno, aquí lo vemos a Benjamin escribiendo algo, tal vez una carta, ¿no? Y aquí vemos, ¿sí?, dos cartas que Benjamin le envía a Scholem en el año 1933, ¿sí? La lectura de la correspondencia que Benjamin mantuvo con su amigo Gershon Scholem durante los últimos 7 años de su vida, entre el 33 y el 40, subraya esa impresión kafkiana sobre el destino de este judío alemán cuya influencia se sigue agrandando hasta el presente, podríamos decir. Además de las catastróficas y conmovedoras penurias, tanto económicas como de salud personal de Benjamin, estas cartas reflejan la tragedia, ¿sí?, que desde la llegada de Hitler al poder se puso en marcha para todos los judíos de Europa, ¿sí? Por lo tanto, no extraña que después de buscar inútilmente refugio para su escritura y sus investigaciones, Benjamin, ¿sí?, aludiera a una frase de El proceso de Kafka, ¿sí?, para expresar el temor por su futuro. Recuerdan de su libro de Kafka América, él toma: como sabes, se pierde el desgastado hilo de mi vida que se va trasladando a América, ¿sí? Esta frase del proceso de Kafka, ¿sí?, es una suerte de alusión a la literatura y a su vez a su propio destino. Como todos deben recordar, sus amigos de la escuela de Frankfurt, o gran parte de los amigos de la escuela de Frankfurt, se escapan a Estados Unidos de América, pero, como ya vamos a ver, ¿sí?, él no llega, ¿sí? Las noticias desde el Berlín nazificado eran espantosas, y así las transmite Scholem. Dice: la inspección de obras y edificaciones quiere expulsarme de mi vivienda berlinesa, lo cual cuadra en perfecta armonía con mis dificultades económicas, por una parte, y por otra, con mi repugnancia a emprender una lucha inútil para conseguir un espacio en la prensa y la radio de Berlín. Por ahora me mantengo con un poco de dinero para cigarrillos que me ha adelantado Speyer, y en cuanto al resto, vivo de créditos, ¿sí? Esta es una carta de Benjamin a Scholem. Muchas de sus cartas están escritas ya en Ibiza, España, ¿sí?, donde Benjamin pasa una temporada escapándose, ¿sí?, soportando lo que él llamaba el carácter francamente desagradable
y triste de los hogareños, ¿sí? Es decir, le faltaba la vida bohemia y en Ibiza y veía a los habitantes de Ibiza viviendo en familia, ¿sí? Y el 31 de julio del 33, eh, con una herida infectada en la pierna, le escribe a Scholem: vivo en una habitación de hotel por una peseta diaria. El precio ya indica el aspecto que tiene, ¿no? Y yo mismo me arrastro por la ciudad para solucionar los asuntos más urgentes, ¿sí? Es una situación material que da forma a su obra literaria, cada vez más fragmentada, fragmentaria, dispersa, a medida que los diarios y las revistas van cerrándole las puertas, ¿no? A él y a todos sus seudónimos con los cuales escribía para ganarse un mísero ingreso, ¿sí? Pero eso no hace que pierda su deslumbrante sentido literario y crítico. Y así dice: el mundo de Kafka, frecuentemente jovial y habitado por ángeles, es el complemento exacto de su época, que se dispone a suprimir en una medida considerable a los habitantes de este planeta. Y esta resulta, a mí me parece una frase, yo diría, profética, ¿sí? El mundo de Kafka, frecuentemente jovial y habitado por ángeles, es el complemento exacto de su época, que se dispone a suprimir en una medida considerable a los habitantes de este planeta, ¿sí? Bueno, por otro lado, Gershon Scholem llevaba una vida más desahogada, ¿sí? Aunque muy modesta, más desahogada. Eh, en esa Israel previa de los años 40, en donde ya había emigrado a mitad de los años 20, y el posible viaje a Israel de Benjamin, ¿sí? Eh, para instalarse definitivamente, al que le dedican varias cartas, al final nunca llegó a concretarse, a producirse. Pero no solo eso, llega a parecer inconcebible que alguien como Benjamin, que tuvo casi 30 domicilios en una década, ¿sí?, acabara con tanta obstinación en el lugar equivocado. Vivió en París, con la guerra en marcha, rechaza viajar a Londres, donde su exmujer, Dora Kellner, quiso recibirlo, y en lugar de esto, ¿sí?, acabaría atravesando la frontera Francia-España, la frontera franco-española, ¿sí?, camino a Portbou, España, después de cruzarse en Marsella con varios amigos, entre ellos Hannah Arendt, a la que le habla de la posibilidad de un suicidio, ¿sí? Después de su detención en Portbou, y temiendo que la policía franquista lo devolviera a la Gestapo, ¿sí?, traga morfina con la que él viajaba y, bueno, conocemos el final. Su conmovedora autopercepción, de algún modo, expresa esa desesperación. Llega a escribir lo siguiente: reflexiono una vez más sobre todo lo que me sucede. Es necesario, ¿sí? La pregunta que se hace Scholem en el prólogo a, a sus cartas, a la correspondencia, ¿sí?, cuya edición ven en pantalla, eh, que fue editada por Trota, ¿sí?, eh, es la siguiente: ¿por qué yo no extraje una consecuencia directa, patente en sus cartas, de las manifestaciones de Benjamin, en parte catastróficas y estremecedoras, acerca de su situación económica? Y contesta, ¿sí?, él se contesta algo muy fuerte, que por otro lado me parece que nos interpela para esta y para toda
situación similar. ¿Qué es lo que dice Benjamin? ¿Qué es lo que dice Scholem en su prólogo? Puedo responder esta pregunta, pero no quiero. Puedo responder esta pregunta, pero no quiero. Miren, acá empieza algo que me gustó encontrarlo, me interesó encontrarlo. Al final lo encontré, ¿sí? Después de una búsqueda, encontré la única necrológica, ¿sí?, publicada tras la muerte de Benjamin, que apareció en el diario Aufbau, el diario de los refugiados judíos alemanes de Nueva York, el 11 de octubre de 1940, en el que se informa del trágico suicidio del profesor Walter Benjamin, ¿sí? Lo que indica que para esa época Benjamin era un ilustre desconocido. El artículo dice, fíjense, el famoso psicólogo, bueno, no lo pueden leer, pero les cuento, dice, el famoso psicólogo universitario, ¿sí? Primero, Benjamin nunca pudo llegar a ser profesor universitario si no hubiese tenido solucionada parte de su drama económico, ¿sí? Porque su trabajo de habilitación de profesoratura fue rechazada en 1925. Este fue un revés que marcó su vida y que sin duda explica en parte su trágico final 5 años después, y tampoco era psicólogo, ¿sí? Por eso la aparición de esta necrológica da la pauta que llamó más la atención el suicidio de un alemán en Cataluña, ¿sí?, que la fama del mismo Walter Benjamin. Reitero, ¿sí?, su fama la debemos post-mortem a sus amigos Adorno, Arendt y Scholem. Pero volviendo a la tragedia, muerto en una pensión de Portbou, ¿sí?, lejos del puerto de Lisboa donde él quería llegar, ¿sí?, que debía ponerlo a salvo rumbo a los Estados Unidos, fue enterrado en una tumba sin nombre, ¿sí? Y así termina el libro de correspondencias de Gershon Scholem, Walter Benjamin. Epílogo a la correspondencia. Para aquellos que no conocen mi libro, Walter Benjamin, Historia de una amistad, añado aquí 2 fragmentos de las últimas páginas de esa monografía que enlazan con esta última carta mía. Esta carta constituyó la última comunicación directa entre nosotros. Yo tenía enorme curiosidad por saber lo que respondería, y aún sigo sin saber su respuesta. Por todo lo aquí narrado, es evidente que Walter había contado a menudo con la posibilidad de un suicidio y lo había preparado. Estaba convencido de que una nueva guerra mundial significaría la guerra química y de que conllevaría el fin de toda civilización. De modo que lo que ocurrió finalmente tras cruzar la frontera española no fue algo imprevisto y sorprendente, sino preparado. A pesar de la asombrosa paciencia que había demostrado en los años posteriores a 1933, unida a una gran tenacidad, sin embargo, no fue lo suficientemente fuerte como para superar los acontecimientos de 1940. Y sigue. La única información auténtica sobre los acontecimientos ligados a su muerte se encuentra en un extenso informe que la señora Gurland, que cruzó con él la frontera, envió el 11 de octubre de 1940 a Arkady Gurland, un miembro del Instituto de Horkheimer. Hannah Arendt describió el lugar. El cementerio da una pequeña ensenada directamente sobre el Mediterráneo. Está labrado en terrazas de piedra. En tales nichos de piedra se introducen los ataúdes. Es con mucho uno de los lugares más fantásticos y bellos que he visto en mi vida. Muchos años más tarde era mostrada en uno de los 2 cementerios, aquel que Hannah Arendt vio,
una tumba de Benjamin con una cerca de madera y su nombre garabateado en la madera. Estas fotografías que tengo ante mí indican con claridad que esta tumba absolutamente solitaria, del todo aislada de las auténticas sepulturas, es una invención de los guardias del cementerio, que al ser preguntados varias veces por ella, se quisieron asegurar así algunas propinas. Ciertamente, el lugar es bella. La tumba es apócrifa. Bueno, antes de terminar esta parte, ¿sí? Quiero que sepan que la correspondencia completa de Scholem Benjamin, recién Scholem la pudo ver en diciembre de 1980, cuando recibió de la Academia de Artes de la República Democrática Alemana una copia de las últimas cartas, ¿sí? En Portbou, España, lugar donde se quitó la vida Walter Benjamin, el gran artista israelí Dani Karavan, ¿sí? Hizo una maravillosa obra escultórica en su honor, y yo quisiera que veamos un pequeño fragmento de su propia explicación de la obra. Vamos a ver a Dani Karavan en la obra, ¿sí? En la obra que hizo ahí en Portbou. I remember when I came here many years ago, when I was trying to find a place for the memorial for Walter Benjamin, and I've seen this kind of phenomenon of the wind and tourbillon in the water, the strudel in the water, and I decided that nature is insisting that this is the place, and nature wanted to show the tragedy of Walter Benjamin. When I go down and I see light, so I went to the light. I didn't know that I'd have to go under the earth, and by day to create a kind of a tunnel, a dark tunnel that opens to the borders with a beautiful, strong landscape. So when we came out, we went to the light. I didn't think about it, but everybody said, you know, this is one of the ideas of Walter Benjamin, that he wants to go to the light, from the darkness to the light. So when I came up, and I see this wall of stone, I thought that the way should continue till a kind of blockage. It cannot go on. It means he's lost here. He cannot run away. Bueno, hasta acá la película. Y en este sentido yo me animo a decir que este no es solo el final de Benjamin, ¿no? Sino un presagio de la conclusión de este enorme, valioso y fecundo eh, judaísmo alemán, ¿sí? En el cual, si Kafka resultó el profeta de lo que iría a ocurrir, Gershon Scholem fue uno de los profetas que, con su visionaria postura política espiritual, ¿sí? Logra trascender el terrible drama de la tragedia. Y en este sentido, ¿sí? Quisiera traer un elemento histórico provocativo, ¿sí? Sepamos que todo el intervalo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue un periodo de mucha confusión, ¿sí? Y también lo fue en el ámbito comunitario judeo-alemán, ¿sí? Yo quisiera que conozcamos una organización, perdón, a ver, una organización llamada
la Federación de Soldados Judíos de Primera Línea del Reich, ¿sí? En alemán, y ahí Laura me va a ayudar, Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten, ¿sí? La RJF, ¿sí? Que fue una organización de soldados judíos alemanes fundada en febrero de 1919, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, por un tal Leo Lowenstein, a quien vemos en la foto, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial, para demostrar la lealtad judía al antiguo imperio alemán y al nacionalismo alemán, ¿sí? Se crea esta organización y el objetivo de la RJF era detener la propagación del antisemitismo basado en el argumento de que los judíos eran desleales a los países en los que vivían, ¿sí? En 1918, el antisemitismo alemán afirma que los judíos habían apuñalado a Alemania por la espalda, y el RJF, ¿sí?, enfatiza que 85.000 soldados judíos habían luchado por el Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entre ellos eh, toda la familia Scholem, ¿no? Y 12.000 habían muerto, lo que colocaba su lealtad a Alemania más allá de cualquier duda razonable, ¿sí? Los judíos habían recibido 30.000 medallas, 30.000 premios, ¿sí?, durante la guerra, y durante su apogeo, esta organización, el RJF, llegó a tener 55.000 miembros, ¿sí? Eh, Consideraban al Reich alemán como la madre patria de todos los judíos alemanes, y finalmente sus actividades fueron prohibidas por el gobierno nazi en el 1936, y en 1938 esta organización fue disuelta, ¿sí? El grupo declaró, la RJF considera que la base de su trabajo es la lealtad total a la patria alemana, no tiene ningún objetivo o deseo fuera de esa patria alemana y rechaza rotundamente cualquier movimiento que desee llevarnos a los judíos alemanes a una posición de forasteros en relación con esta patria alemana, ¿sí? Miren esto que encontré, ¿sí? Este es un volante que imprimieron, ¿sí? Aquí, entre otras cosas, dice 12.000 soldados judíos eh, eh, Cayeron en combate. cayeron Claro. en combate, murieron en Ujú. batalla, ¿sí?, por el honor a la patria. eh, y acá tenemos Deutsche Freuen, ¿no?, de Es alemana. mujeres alemanas, ¿sí?, que, que, que llorando en la tumba de los soldados. Este fue un volante difundido en 1920, eh, justamente por los veteranos judíos alemanes, en respuesta, ¿no?, a las acusaciones por la falta de patriotismo. Eh, pero los avatares, fíjense, de la historia hicieron que la RJF, ¿sí?, de la RJF se desprendiera la BNJ, ¿sí? ¿Qué es la BNJ? La Verband der Nationaldeutschen Juden, la Asociación Nacional de Judíos Alemanes, que fue una organización política judía conservadora de derecha en Alemania, ¿sí? Fue fundada en 1921 por Max Naumann, a quien, ¿sí?, vemos en esta foto. La sede de esta organización, la BNJ, estaba en Berlín, y tenían inclusive una revista, ¿sí?, que se llamaba El Judío Nacional Alemán, que salió entre el 1922 y 1934, y debido a la influencia dominante de su padre fundador, ¿sí?, Naumann, ¿sí?, los miembros de esta asociación llegaron a llamarse, ¿sí?, los neumanistas.
Neumañaner se llamaban, ¿sí? Durante todo el tiempo que duró su existencia, la asociación contó con 3.500 miembros, ¿sí? Sin embargo, la asociación tiene un papel importante como, ¿sí? Llamémosle outsider ideológico. Eh, eh, bueno, en general la comunidad se vio obligada a hacer comentarios críticos contra el movimiento de los neumañanos. Eh, bueno, fíjense, entre los estatutos decía, la Asociación de Judíos Nacionales Alemanes busca la unificación de todos aquellos alemanes de la tribu judía que se sienten crecidos en la confesión abierta de su descendencia, tan indisolublemente ligada al carácter alemán y a la cultura alemana, que no son diferentes al sentimiento y el pensamiento alemanes. Luchamos para defender todas las manifestaciones que adhieren al resurgimiento de la fuerza nacional alemana, la honestidad alemana y la autoestima alemana en contra de los que ponen en peligro el resurgimiento de Alemania a una posición respetada en el mundo. ¿Sí? Y contra quiénes combaten, que esto es lo interesante también. ¿Sí? La BNJ advierte, entre otras cosas, ¿sí? Su oposición a lo que se llaman los Ostjuden, ¿sí? Los judíos de Europa Oriental, los polacos, los rumanos, ¿sí? Que querían llegar a Alemania. Después se ataca a otros grupos, ¿sí? Eh, se refiere a ellos como los enemigos de la causa nacional alemana. Eh, bueno, hasta que esta organización eh, que tenía cierta lealtad al régimen nazi, ¿sí? Fue prohibida por los propios nazis en el año 1935. Pero, y acá vamos a pasar a otro rubro, ¿sí? A los fines scholemianos nos interesa el siguiente personaje, ¿sí? El profesor Joachim Schweppes, que inclusive tiene publicaciones en idioma español, ¿sí? El apellido se escribe parecido a la bebida, pero no lo es. Es un personaje que nos permite comprender que no todo lo que luce es oro, ¿no? Y a quien Gershon Scholem nombra en varias de sus cartas de antes de la Segunda Guerra y a posteriori, ¿sí? Esta es la biografía que, eh, según lo que escribe su hijo, Julius Schepps, dice: esta es la historia de mi padre, un ser humano notable y una figura simbólica para la existencia judía alemana en el siglo XX, ¿sí? Eh, habla loas de su padre, era lógico, ¿no? En la noche del 24 de diciembre del 38, Hans Joachim Schweppes vuela desde Tempelhof en Berlín hacia la libertad en Suecia. Su fuga fue posible gracias al Departamento de Asia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, etcétera, etcétera. Eh, pero vamos al detalle, ¿no? Eh, Su hijo dice: fue un investigador importantísimo en historia de las religiones, etc. Ahora hay otra parte que su hijo no cuenta y que es, ¿sí? Eh, eh, Él funda un movimiento llamado el Vortrupp, ¿sí? Y escuchen bien, el Vortrupp, o la vanguardia alemana, era una asociación eh, que veían positivamente al nacionalsocialismo, ¿sí? Fundada en 1933 por el historiador Matías Hambrock, ¿sí? Era un círculo casi esotérico, ¿sí? A la usanza de ese esoterismo que vimos en nuestro segundo encuentro, que consistía, como dice un informe de la Gestapo, preferentemente jóvenes de edad avanzada con intereses académico-intelectuales que se identificaba con el nacionalsocialismo, ¿sí? Eh, Tenían un periódico
era el Deutscher Zootrupp, ¿sí? Aquí vemos un ejemplar. En él, Schoeps escribe, entre otras cosas: el nacionalsocialismo salva a la Alemania de la destrucción. Alemania está experimentando su renovación Völkisch, ¿sí? Es nacional hoy, ¿sí? Y sostiene Schoeps una aceleración de la separación absolutamente necesaria de los judíos alemanes y no alemanes, así como la reunión de todos los judíos conscientes de Alemania bajo un liderazgo autoritario uniforme, pasando por alto las viejas organizaciones tanto como sea posible, ¿sí? Bueno, esta organización también fue disuelta en el año 35, pero en este caso, ¿sí?, este personaje, Schweppes, después de la guerra trata de modificar su identidad y su pasado, ¿sí? Pero Scholem, en una carta que le manda a Hannah Arendt en el año 47, le escribe: uno de mis más famosos escritos polémicos es una carta abierta al señor Schweppes que se publicó en el año 1932 y que adornará el volumen que he preparado para mi aniversario con estudios sobre la necedad judía y críticas sobre su maldad. Y ahora este mozalbete, fracasado judío nazi, incluso qué horror, así lo ha manifestado públicamente, me necesita con fervor para consultarme algo concerniente a su investigación. Bueno, en fin, para que nos demos cuenta, ¿no? La diversidad hasta absurda que se presentan en estos lineamientos de ida y vuelta de esta historia tan reciente, en donde de repente pueden encontrar organizaciones, ¿sí?, que adhieren al nacionalsocialismo siendo judíos, ¿no? Y que finalmente son destruidas por el mismo sistema nazi, ¿no? Bueno, por último, en este encuentro, ¿sí?, antes de meternos en la correspondencia más fascinantemente polémica, que es la correspondencia entre Hannah Arendt y Gershon Scholem, y que merece un encuentro entero, que va a ser el próximo encuentro, quisiera que ingresemos rápidamente en la correspondencia entre Gershon Scholem y Theodor Adorno, ¿sí? Correspondencia que vio la luz en el año 2015, hace poquitito, ¿sí?, y que fue traducida al español casi inmediatamente y editada por Eterna Cadencia en 2016. Es decir, que podemos sostener que su investigación es realmente reciente y que nos ayuda a ir armando cada vez más el mapa, el rompecabezas de una época, ¿sí?, de ciertos intelectuales de un periodo de ensayistas que marcaron como pocos la teoría y el pensamiento crítico del siglo XX. Rápidamente, ¿quién fue Theodor Adorno? ¿Sí? Para los que no lo conocen, seguramente algunos saben más del tema que yo. Nació en Frankfurt, Alemania, en 1903 y fallece en Suiza en 1969. Fue un filósofo judeo-alemán que también escribió sobre sociología, comunicología, psicología, musicología, ¿sí? Se lo considera uno de los máximos representantes de la distinguida Escuela de Frankfurt, ¿sí?, de la teoría crítica de inspiración marxista. Entre sus contribuciones más destacadas a la filosofía puede señalarse la dialéctica de la Ilustración, que la escribió con Horkheimer, ¿sí?, cuyo núcleo fundamental radica en comprender que los excesos de la razón dominadora ya terminaron, dando una prioridad absoluta a la razón instrumental, ¿sí?, es decir, una razón que se aplica a los medios, por ejemplo, a la tecnología, al entramado industrial, a la sociedad administrada, etc. Pero que ha perdido completamente de vista los fines esenciales que ha de perseguir el ser humano y a los cuales debería estar subordinada la razón, ¿sí? Hice una pequeña síntesis pequeña y grosera síntesis del pensamiento de Adorno. Un pensador importante, ¿no?, que en lo personal
a mí me motiva en su pensamiento. Bueno, la correspondencia entre Adorno y Scholem es una correspondencia extraordinaria, es una correspondencia sorprendente, eh, no por la intensa, eh, eh, por el rigor intelectual, por las convicciones fuertes que cada uno establece, no es por todo esto, sino por el cariño que se tienen ambos, ¿sí? Miren que Scholem no era un personaje al contrario, era, ¿sí? No quiero hablar mal de un finado, pero era un tipo difícil, muy difícil. Eh, pero en estas cartas él muestra afecto, ¿sí? Él muestra ese afecto. eh, y ambos, ¿no? Demuestran el cariño que uno le concede al otro. eh, eh, También sin negar, ¿sí? Las críticas del otro, las diferencias con el otro. Eh, Estas cartas se extienden durante, bueno, a lo largo de 30 años, ¿no? De intercambio de epistolar. Bueno, y una parte central de la reciprocidad, ¿sí? Es la figura de ese tercer ausente, ¿sí? De Walter Benjamin, ¿no? Eh, la obra de Benjamin gira en torno, en estas cartas, por lo menos a tres tensiones, ¿sí? De un lado, hay un Benjamin que juega con el marxismo heterodoxo, ¿sí? Que escucha de cerca a Bertolt Brecht. Por otro lado, un Benjamin que retoma la dialéctica negativa, así que dialoga con Adorno. Y finalmente, un Benjamin que repone ciertos temas judíos ligados a la redención, al mesianismo, ¿sí? Es decir, más abierto a Scholem, ¿sí? En la correspondencia, Adorno y Scholem leen a Benjamin y lo leen la forma en que Adorno y Scholem quisieran que Benjamin responda, ¿sí? Que Benjamin escriba o que Benjamin piense. Es decir, es una lectura, yo diría, edulcorada de Benjamin a la usanza de lo que quieren leer Benjamin y a lo que quieren leer Adorno y Scholem sobre Benjamin. Eh, sí, ahí encontramos de alguna manera a este viejo maestro de la Kabbalah, Scholem, ¿sí? Que elige vivir en Palestina y luego Israel, donde reside hasta su muerte, y en esa correspondencia al profesor de Frankfurt exiliado en los Estados Unidos, para luego volver a Alemania, a ese gran crítico de la industria cultural, ¿sí? Bajo ese aura yo diría, dialéctica secular que retoma lo más radical de la tradición filosófica moderna, ¿sí? Pero bueno, encontramos un diálogo íntimo entre ambos, de respeto máximo por la opinión de uno y de otro. Y por supuesto las diferencias existen, ¿sí? Y también existen los reclamos a Benjamin por alejarse demasiado de uno o de otro, pero sobre todo prima el amor por ese amigo muerto, ¿sí? Por la discusión intelectual en un horizonte de preocupaciones similares. Eh, Estas cartas, ¿sí? Que como dice Hannah Arendt, fueron escritas en tiempos de oscuridad, ¿sí? No deja de impactar también eh, por las cosas que va describiendo cada uno de ellos, ¿sí? La Shoah, el Holocausto, el exilio, la guerra, eh, y están descritas en esa contingencia histórica. Eh, y hay muchos pasajes en esa dirección, ¿sí? En la que solo vamos a citar una carta de Adorno del 19 de febrero del 42, hablando de la suerte que habrían corrido los manuscritos del libro de pasaje de Benjamin, ¿sí? Según rumores, dice Adorno, lo habría depositado en la Biblioteca Nacional en París. Cabe cierta esperanza de que hibernen allí
y que podamos dar con ese material después de la guerra. Bueno, efectivamente eso es lo que ocurrió. Encuentran ese material, bueno, y la historia está abierta al igual que el dolor. Bueno, la próxima nos metemos directamente en la correspondencia Scholem-Hannah Arendt, ¿sí? Es una correspondencia que se las trae, ¿sí? Una correspondencia extremadamente polémica y que no se la puede soslayar porque nos va a permitir entender algo de un mundo que hasta ahora no lo comprendemos, y se la trae con discusiones que son imperdibles, en las que varios personajes toman parte. Bueno, hasta acá lo mío. Dejo de compartir. Y si hay preguntas, observaciones, comentarios. Gracias, Dani. Yo una sola cosa quería mencionar cuando pasaste la filmina en la que se anunciaba eh, la transformación en nación, dijiste de Völkisch. Sí, Quizás solamente mencionar que ahí ya el término es eh, eh, popular en el sentido de volverse pueblo con toda esa carga, con la carga que tiene el término folk, ¿no? Porque quizá, porque no es menor que ya se está hablando de ese pueblo como el folk, y el adjetivo volver como ir volviendo folkish, como estaría mal traducido decir popularizando, porque justamente, sí, pero bueno, tiene que ver en el sentido, bueno, volverlo como del pueblo, con todo lo que eso después significó. Era solamente eso cuando pasaste claro, claro. Sí, esta sí, no es, filmina, que es una no es, diferencia no es la idea de nacional y popular, es otra. no. No. Sí, sí, Pero cómo se va introduciendo a través o mediante el lenguaje también esa, bueno, esa sí, masacre sí, que sí, después fue ideología, sí, sí, claro, sí, bueno, sí, 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 sí. sí, sí. Sí. Era solo eso como Mm, un comentario sí. menor. Para quienes no saben, Laura es una eximia traductora, una eximia y reconocida traductora del idioma alemán, profesora de la UNSAM de alemán, además. Bueno, si no Solo hay... comento, sí, solo con respecto a las correspondencias, después está la correspondencia justamente de Adorno y de Benjamin, no después, tendríamos que decir antes, ¿no? Eh, donde ahí también aparece la figura de Scholem varias veces, ¿no? Mm, Esas van del 28 al 40 y también las publicó Eterna Cadencia, ahora sí. hace muy poquito. Sí, bueno, me parece que hay un recupero, ¿no? De toda esa literatura de correspondencia que además nos permite comprender eh, el, yo diría, ¿sí? La sensación de lo que se vivía, ¿sí? Que es totalmente diferente a un documento oficial o actas, ¿sí? Es decir, es otro estilo, otro Mm, estilo que nos permite sí, tener otra mm, perspectiva de lo que iba ocurriendo, sí. ¿no? Eh, yo Sí, en las... Ah, perdón. sí, tuve la oportunidad eh, de leer una carta. Mi abuelo murió en la Shoah, pero mis tías abuelas, es decir, mi bisabuelo sería, escribió unas cartas que recuperaron mis tías abuelas que vivían en Brasil y que las recibieron en la época de la guerra, ¿sí? Y eso me permitió a mí entender el clima de época, que es totalmente diferente a lo que me podían haber relatado, ¿no? Eh, Mm. Sí, en sí, la correspondencia entre Benjamin y Adorno es
es fundamental cómo transmiten, porque está todo este conflicto, la falta de trabajo, bueno, y después, Sí. y cómo la ¿Vos, letra de Benjamin se va. sí. Ah, ¿Vos perdón. tradujiste la correspondencia? Sí, sí, con Ajá, Martina. Sí. ajá, Salió, digamos, cronológicamente en Eterna Cadencia, salió después, sí, aunque siempre decíamos, bueno, hubiese sido, pero ahora están las dos, están las tres, así que no, claro, no hay claro, problema. Y claro. Martina tuvo la suerte justo poder viajar en el momento que, que tradujimos las cartas, eh, y pudo ir al archivo y ahí ver cómo la letra de Benjamin se iba desmejorando. Ujú. Realmente, y agregamos nos permitió Eterna Cadencia, le entusiasmó la idea de agregar unas pocas páginas, unas pocas páginas de las cartas Ajá, en facsímil, sí, es decir, sí, las sí, sí, originales, ¿no? sí. Ah, lo voy a buscar. Mañana me voy a comprarlo. Bueno, sí, como digo siempre, mencionen Claro, que nos conocemos porque no son baratos, así que hay un sí. descuento siempre. Bueno, bueno. Bueno, Bueno, solamente agregamos que este enlace, ahora una cuestión organizativa nada más, para que se queden, que guarden este enlace con el cual se unieron hoy, que es el que va a servir hasta fin de año, ¿sí? Ya no es que vamos a cambiarlo cada vez, ni mucho menos, sino que fue solo un cambio que hicimos y ahora ya seguimos con el mismo hasta fin de año. ¿Mm? perfecto. Así que si conocen a alguien que no supo o que se quedó como desorientado o desorientada, le pueden pasar este enlace, ¿sí? Para los próximos encuentros. Ok. Bueno, Bueno, nos vemos el próximo, que sería, no tengo mi agenda lo acá, pero tenemos, a ver, a ver, ya en octubre es, pero sí, sí, lo eh, tenemos, un segundo. ya les digo. Lo tengo en tu correspondencia. Sí, sí. Lo tenemos, ya. Igual le llega la invitación, Sí, 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 el recordatorio, sí, así que no pero se es preocupen y estén acá está, acá. 15 de octubre, Sí, ahí está. miércoles Y en la 15 de octubre. página, sí, y en la página también están anunciadas las fechas, así que no se preocupen si se olvidan o si no sé, es decir, a ver, esperen que les comparto un segundo y ya cerramos, Dani, ¿eh? Sí, sí, Así tranquila. se quedan un segundito. Así está anunciado, fíjense en la página, lo ven ahí, ahí están todas las fechas, ¿sí? En la Ah, página del perfecto, Centro de Hermenéutica, entonces pueden ir perfecto. siguiéndolo. Uy, perdón, ahí, ahí está. 15 del 10. Ahí está. Ujú. Y después el 12, el 11. Bueno, ahí están. Como para no marearlos, les Perfecto. pusimos así en la página. Bueno, y la próxima, Solem Arendt. Buenísimo. Batalla campal. Totalmente. Bueno, muchas Bueno, gracias, Dani. nos Un vemos. Un placer. abrazo a todos, ¿eh? Gracias. Adiós, Chao, adiós. adiós. Que tengan buena tarde. Chao.